Buenas tardes, Perú, y es su segmento Al Desnudo con la doctora Natalia Coudina. A todos los televidentes, más bien quiero presentar un gran psicoterapeuta sexólogo, Cristian Martínez, que un poco van a conocer. Vamos hoy día a tratar el tema muy importante, abuso sexual en el colegio, un grito sin voz. ¿Cuántas veces nosotros como padres, viendo que nuestros hijos cambian el comportamiento, no quieren ir al colegio, no desean entrar y pisar el colegio por un maestro, una maestra, o más bien no cuenta a nosotros que tan mal puede pasar en el colegio sufriendo el bullying, el famoso bullying que hoy día estamos viendo día a día? Hoy día la situación en país nos apena mucho cuando se trata de los abusos. El año pasado se han detectado, o más bien denunciado, 1.048 abusos sexuales en el colegio. Entre ellos, un poco más de 700 casos por el abuso sexual de los maestros o un respectivo personal educativo, y más de 400 de los mismos adolescentes dentro del colegio. Entonces, sin más, vamos a tratar ese tema y vamos a ver cómo prevenir en casa. Y damos un grito sin voz, o más bien poniendo la voz a aquellos que en este momento tienen miedo, mucho miedo, de decir a sus papás: algo está pasando mal. Tomen en cuenta. Bienvenido, Cristian, bienvenido al programa, un gusto de tenerte aquí. Muchas gracias, Natalia, por la invitación. Saludos a todas las personas que nos escuchan. Y bueno, este tema es sumamente importante, muy delicado, y es un tema muy tabú porque no se quiere hablar. Tú sabes que el año pasado, justamente cuando se lanzó una propuesta del Ministerio de Educación sobre la educación sexual integral en los colegios, y muchos se levantaron. Nosotros como profesionales de salud también lanzamos la voz, que es de suma importancia de educar y enseñar a los padres de familia en la escuela de padres, ¿no? Y también llevar esa información a los niños. ¿Qué opinas sobre ello? Bueno, que es sumamente importante. Lo que pasa, como bien tú también lo sabes, es que todos los temas de sexualidad de por sí son temas controversiales, por ser la sexualidad es considerada tabú, prohibida, no adecuada. Nadie habla de sexualidad, ni siquiera incluso hasta con sus propias parejas. A las personas les cuesta hablar de sexualidad, y eso hace de que los temas de sexualidad no lo toquemos ni siquiera en los menores de edad.
uno como papá, como mamá, como maestro, de repente, recién en la etapa de la adolescencia, cuando ya comienza a ver la etapa de que los chicos, las chicas se están enamorando, o cuando ya hay cambios físicos que puedan llamar la atención, ahí creemos que recién es un momento para hablar de sexualidad, y consideramos que la mejor manera de hablar de sexualidad es asustando a los chicos, claro, para que no no inicien su vida sexual activa. Y les hablamos sobre lo malo de la sexualidad, sobre embarazos no deseados, sobre abortos, sobre infección de transmisión sexual, sobre enfermedades o parafilias sexuales, pero no le hablamos de todo lo bueno que nos da la sexualidad, que como adultos lo vivimos, y también desde primeras etapas sentimos la curiosidad de saber qué pasa con nuestra vida sexual que nos genera algún tipo de satisfacción. Eso es uno. Y lo otro es que la sexualidad solamente la vinculamos o la relacionamos a los órganos genitales. Exacto. Y sexualidad no es eso. Sexualidad es, de alguna manera, como yo, por ser hombre, por ser mujer, vivo, me relaciono con otras personas de mi mismo sexo, del otro sexo, conozco gente, me enamoro, tengo amigos o amigas. Esa es una forma de vivir la sexualidad, con los valores obviamente que la familia en la casa se vienen inculcando. Pero si nosotros vamos a ir a la familia, ¿no? Uh-huh. Como tú mencionaste, es muy difícil de hablar entre pareja, ¿no? De cómo vamos a vivir nuestra sexualidad y vamos a llevar día tras día. Y mucho más difícil, y hay dudas desde qué edad nosotros tenemos que educar a nuestros hijos sobre esta sexualidad. Uh-huh. Porque si hablamos de prevención, ¿cómo podemos prevenir esos abusos sexuales en los jardines, uh-huh, en los colegios? ¿No? Porque los niños mismos tienen que tener noción, la misma noción, qué se puede permitir y qué es lo que no se puede permitir. Uh-huh. Y seguramente en la consulta te han preguntado, ¿debemos obligar a nuestros hijos dar el beso a la tía, al tío, o debemos retirar esos besos? ¿Qué opinas? Bueno, lo primero, que la mejor educación sexual o en sexualidad es la prevención, o la mejor para prevenir es la educación. Exacto. Para prevenir tenemos que educar, eso es uno. Lo otro es que nosotros como papás enseñamos de sexualidad siempre. O sea, no es que estemos enseñando de sexualidad cuando le hablemos de sexualidad a nuestros hijos. Nosotros enseñamos de sexualidad desde siempre, desde el día a día. ¿Y cómo es eso? Porque en cada casa, por ejemplo, hay códigos de sexualidad que a veces no nos damos cuenta. Exacto. Hay familias donde es normal o habitual que el papá y la mamá anden desnudos o semidesnudos en casa. Hay familias donde es habitual que el niño y la niña se bañen juntos, o los niños se bañen con el papá o con la mamá. O incluso duermen hasta los 7, sí, 12 años con la mamá. Exacto. O en cama matrimonial. Claro, está prohibido. Claro. Y más que estar prohibido es un tema, una cosa es cuando los niños quieren dormir en la cama de la mamá y el papá, o a veces cuando los papás son separados, ¿no? Y quieren estar ahí. Y otra cosa es cuando, por ejemplo, la mamá quiere que su hijo duerma con él, que esa es otra cosa totalmente distinta, ¿no? Enseñamos de sexualidad, por ejemplo, en la relación de pareja que tenemos con nuestra propia pareja. Cuando llegamos a casa y le damos un beso, un cariño, o de repente la insultamos, la gritamos, ¿no? Cuento una situación que una vez pasó en un nido, para que más o menos sepan cómo educamos de sexualidad. Había un niño de 5 años que a sus compañeras siempre les daba un abrazo y después una palmadita en las nalgas, ¿no? Y era muy habitual, siempre abrazo y palmadita en las nalgas, abrazo y palmadita en las nalgas, ¿no? Entonces obviamente la psicóloga del colegio se decía, bueno, ¿qué está pasando acá? Hablaron con la mamá le habló, hasta que cuando obviamente le hablaron de esto a la mamá abrió más los ojos, se dio cuenta de que algo podría estar pasando, la mamá pensó inmediatamente de un abuso sexual, pero en la tarde, cuando le iba a contar a su esposo lo que pasaba, se dio cuenta que el esposo llegó, la abrazó, la besó y le dio a la mamá una nalgada en la espalda. Claro, es como la caricia y el amor, la expresión. Que entre dos esposos lo pueden hacer, pero a veces no miden las consecuencias de que ahí estamos enseñando sexualidad. Y como estas situaciones hay muchísimas. Es decir, los niños y las niñas aprenden de lo que ven. Uh-huh. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Y una de las cosas de lo que ven es que los papás tenemos mucho miedo a cuando de bebés o de niños
bañamos, aseamos a nuestros hijos y lo vemos tocando los genitales, le decimos, no, eso no se toca, eso es prohibido, eso es cochino, eso es sucio. ¿El mensaje cuál es? Que los órganos sexuales, que la genitalidad, la sexualidad es mala, es sucia, es cochina. Entonces desde ahí empieza algo con, esto es prohibido, no le gusta a mi mamá, pero sin embargo me genera algún tipo de satisfacción. Entonces, ¿cómo hacemos? Claro, ahí entra no solamente la satisfacción, sino el placer de descubrimiento propio del cuerpo. Si nosotros vamos un poquito más allá, es cómo los padres pueden educar a los hijos desde temprana edad en esta prevención, lo que hablamos contigo. Ok, lo primero que tienen que hacer los papás es nombrar las cosas por su nombre. Si se dan cuenta, los órganos genitales son los... Es pene. Es pene, vulva. Él no es pajarito, cosita, florcita, porque ahí estamos negando algo. ¿Ok? Ese es uno. E ir hablando por etapas acorde a su etapa de desarrollo, a sus necesidades. Es decir, entre los primeros 5 años de vida vas a darte cuenta que los niños y las niñas van a tener mucha curiosidad por ver la diferencia entre sus genitales y con las del otro sexo, ¿no? Porque se dan cuenta o han visto de que hay una diferencia clara entre un hombre y una mujer, entre un niño y una niña. Claro, más ¿no? aún cuando tienen un hermano o una hermana en casa y se bañan juntos y pueden ver los genitales. Y nosotros vemos en la playa que los niños hasta los 2 años corren calatitos por la playa. Porque no ven ese tema del pudor todavía. No lo ven. Tienen esa vergüenza, No, claro. porque no es todavía prohibido. Exacto. Entonces, ahí lo que tenemos que hablar como papás y no decir, uy, ¿qué le hablo a mi hijo sobre la sexualidad? No, simplemente decir, los niños tienen un pene, las niñas tienen una vulva, y bueno, más allá de ello somos iguales, no comenzar a hacer estas diferencias de las mujeres son delicadas, los hombres son más toscos, no, porque estas diferencias no vienen al caso. ¿Ok? Y lo otro, desde un tema preventivo, señalarles cosas como, por ejemplo, quiénes te van a bañar, quiénes te asean. Te baña el papá, la mamá y de repente la persona que nos puede ayudar ocasionalmente al cuidado. Nadie más, ¿no? Menos tocar, claro. ¿Quién, por ejemplo, me puede acompañar al baño? Porque ten en cuenta que esta ciudad de los niños recién están aprendiendo a limpiarse solos, ¿no? Entonces, ¿quiénes me pueden tocar? ¿Quiénes me pueden ver? Solamente papá, mamá y alguna otra persona en que los papás confíen. Ojo, y acá es muy importante hablar porque muchos de los abusos sexuales viene desde la familia. No es una persona extraña, mala que entra, no, es una de la familia. Y lo que es la realidad peruana es que esta familia pueden ser primos, primas, abuelos, abuelas, tíos, o sea, es persona cercana. Y muchas veces puede ser como padre de familia sentirme ofendido de que mi pareja mía, ¿sabes qué? No quiero que tu papá salude o toque a nuestros hijos de tal forma. Entonces yo voy a mal pensar que ¿por qué mi papá? ¿Qué va a pasar? No, es un tema simplemente de prevención. Acá entran todas las personas que no son papá, mamá, que puedan tocar a los hijos, los demás nadie, ¿no? Y aprender a leer mucho a los niños, como yo digo, ¿no? Cuando un niño o una niña, y algo que tú señalaste hace un rato, no quiere, por ejemplo, darle un beso a una persona que no conoce o una persona con la cual no se siente en confianza, entonces respetar la decisión del niño. Acá nos hemos acostumbrado a que todo el mundo tiene que besar a todos, ¿no? Claro. Y eso muchas veces le quita el poder de decisión del niño. Pero también es pasar los límites porque si nosotros enseñamos a nuestros hijos besar a todo el mundo, Exacto. Entonces significa que el beso, la caricia es algo normal venga de cualquier persona. Entonces cuando el niño crece tiene ese chip grabado que todo es, bueno, me pueden abrazar, me pueden tocar, me pueden rozar. Es algo normal. Habitual. Claro, y en el colegio cuando se trata de los maestros, ¿no? Si nosotros vemos el tema justamente, ¿qué pasa? Ahí está coacción, ahí está mucho miedo. Si haces es buena nota, si no haces es no tan buena nota, si es una tarea, ¿por qué necesita hacer más? Es el acercamiento de un adulto. ¿Cuánto nosotros podemos enseñar a nuestros hijos justamente en esos parámetros, en estos límites de otras personas? Así es. Y señalar todavía cosas que suelen pasar mucho, ¿no? Cuando, una de las cosas que yo siempre digo a los papás en estos casos, ¿no? Papá, mamá, o sea, uno debe de
como padre o como madre tiene que dejarse llevar por lo que ellos sienten, ¿no? Por sus sospechas. Es mejor ser mal pensado que Exacto. pueda pasar algo peor, ¿no? Si yo siento que este profesor no me agrada, anda muy cerca a mi hijito, a mi hijita, y eso no me gusta, ok, veamos, ¿qué está sucediendo ahí? ¿Por qué a mí esto me genera desconfianza? No, y Y también- hablar con los hijos al respecto, ¿no? Claro, porque los primeros señales ¿no? que necesitamos recalcar también para que nuestros televidentes puedan observar en sus casas, ya va a empezar el año escolar y que es tan importante si al inicio del año puede tener buenas notas en el colegio y de repente pasa algo y uno se da cuenta que el niño no quiere ir al colegio, empieza las dolencias estomacales, hace, como dicen, el berrinche, pero no es un berrinche porque a mí me antoja y no quiero porque no quiero, sino algo, es una alerta que algo está pasando en este colegio. Es muy cierto. Una de las cosas que los papás tienen que aprender a ver, a darse cuenta, es qué cosas cambian los hábitos de conducta de mi hijo, ¿no? Si veo que mi hijo no quiere ir al colegio, es por algo. Si es que veo que mi hijo no duerme bien, es por algo. Tiene ¿no? enuresis, Claro, enuresis nocturna enuresis también. nocturna, ¿qué es? Que se hace la pila, ¿no? Como si antes ya tiene 5 años, 6 años o más, antes no se hacía, ahora se está haciendo, es por algo, ¿no? Si tiene miedo a quedarse solo, sola, cuando antes era habitual que lo haga, es por algo. O sea, el cambio de conductas en los chicos es por algo. Ojo, no porque pase, siempre tiene que estar vinculado a un abuso sexual, pero puede ser señales de otras cosas psicológicas o emocionales también. O sea cual fuese la señal, hay que prestarle mucho ojo y no creer que es un berrinche, perdón, que al colegio se va sí o sí, porque no tengo con quién Obligar. dejarlo, ¿no? Exacto, no hay que obligarlos, hay que aprender a ir dándonos cuenta qué está pasando, qué está sucediendo. Como papás tenemos la obligación también de conocer el entorno social de nuestros hijos, ¿no? Porque ahora los chicos andan en redes sociales desde edades muy tempranas, ¿no? Y tenemos que ver, primero, qué cosas ven. Un niño entra a ver un video en YouTube, en cualquier red social, y si te das cuenta inmediatamente puede aparecer cualquier tipo de propaganda para jalarlos a un enlace de repente no adecuado, ¿no? Y es parte de las estrategias que se utilizan también. O a veces tienen estos juegos en redes, en línea, con gente que ni siquiera conocen, gente del extranjero, que ellos creen que son también niños de 8 años, de 9 años, pero no, pueden ser personas de adultos que se hacen pasar por niños para generar algún tipo de atracción o generar algún tipo de malhechoría, ¿no? Obviamente, generar mucho diálogo con nuestros hijos también, porque uno de los problemas es, si es que yo no estoy acostumbrado a hablar con mis hijos, si es que yo no hablo usualmente de casi nada con mis hijos de su día a día, de cómo se siente, yo digo, mi hijo no me cuenta sus cosas, entonces, ¿con qué confianza te va a contar algo tan fuerte o tan íntimo que le ha pasado como un tocamiento, un abuso? Si no tengo la confianza en mi papá para hablarle de que me saqué un 0,5 en la escuela, ¿cómo voy a tener confianza de decirle alguien me está tocando? Y si nosotros vamos más con el tema de esos adolescentes que justamente tocaste sobre las redes sociales, y muchas veces seguro en tu consulta como en la mía preguntan de qué edad es bueno dar el teléfono que puede entrar a las redes sociales, y hoy día detectamos que hay niños de 8 años que ya están con el Facebook, a pesar que por el reglamento es a partir de los 13 años cuando toma conciencia y manejo y puede defenderse, ¿no? A medida que va a ir creciendo en esta adolescencia. Pero en el colegio hablamos que hay más de 300 casos reportados del año pasado de los abusos de mismos adolescentes con los otros, ¿no? Y también en grupos. Entonces no es solamente uno por uno, sino es la necesidad de demostrar que yo soy el macho y vamos a pasar la ronda, ¿no? Qué horrible eso puede sentir no solamente la víctima, sino también los padres y toda la sociedad en sí. ¿Cuáles son los prejuicios también que va a generar más adelante, ¿no? ¿Qué pasa con esos adolescentes? Bueno, hay un gran... Sobreestimulados. Sí, pero has dicho un tema del prejuicio y del macho, eso es algo importantísimo, porque hay un sociólogo que ya falleció, un sociólogo peruano, Daniel del Castillo, que señalaba algo muy importante, que en toda aula de clase
donde hay niños o donde hay varones, existe la necesidad de inventar, de fabricar a dos personajes. Se inventa al niño que es el nerd, el lorna, ¿no?, del salón, y se inventa al niño que es el gay, el delicado, el homosexual del salón, ¿no? O sea, exacto, a pesar de no serlo, hay esta necesidad de inventar, de fabricar estos dos personajes desde edades muy pequeñas, ¿no? Y que tienen que ver con lo débil de la masculinidad. ¿Y quién lo inventa? No es que los niños mismos lo inventen, sino vienen desde los papás. Exacto. ¿No? Que yo quiero demostrar que mi hijo es el más fuerte, el macho, el superhéroe, el que todos lo respetan. ¿Por qué? Porque yo como papá seguramente o he pasado situaciones similares, ¿no?, porque me han hecho bullying, ¿no?, o porque yo he visto que otras personas han pasado esto y yo no quiero que mi hijo lo pase. Pero entonces, en vez de hablar con los hijos de una manera positiva, los incitamos a que sean pues los que se pelean, los que molestan, los que fastidian, y eso lo tomamos como liderazgo, ¿no? Entonces eso es algo totalmente errado. Ahora, pasando al tema del manejo de las redes sociales y las nuevas tecnologías, la tecnología no es mala, para nada, ni los teléfonos, el tema es cómo lo utilizamos. Pero yo no encuentro ninguna necesidad en que niños menores de 12 años tengan, por ejemplo, celulares, ¿no? O tengan tabletas o tablets propios, ¿no? No encuentro esa necesidad, no hay. ¿Quiénes crean la necesidad? Los papás. No. Para poder desligar sus obligaciones y sus deberes de atender a los hijos, porque claro, es mucho más cómodo. Es más cómodo, ¿no? O sea, estoy en el auto y mi hijo está que me molesta, o me molesta, ¿no? Mira cómo es la palabra. Entonces agarro mi celular, le pongo un video en YouTube, ya mira el video y se pasa, mira, ahí empezamos ya el enganche, ¿no? Claro, pero también sería bueno de señalar que todo lo que nosotros vemos en la televisión también es muy sexuado, ¿no? El mismo reggaetón que incita también de tener las relaciones sexuales en temprana edad sin tener mayor conocimiento. Exacto, los chicos repiten incluso las mismas canciones de reggaetón que son muy sexuadas, muy eróticas, y los chicos repiten sin darse cuenta. ¿No? Tuve una experiencia con algunos chiquitos cuando hablábamos de educación sexual con los términos adecuados desde edades de 8 o 7 años, ¿no? Y le decíamos palabras como senos, pechos, ¿no? Ahí recién asociaban, como en la canción tal, donde dicen tus senos, ¿no? Entonces, porque antes simplemente decían y no sabían qué decían. Entonces, ahí hay muchos mensajes que no nos damos cuenta, ¿no? Entonces, sí es importante nosotros, como padres de familia, exigir a nuestros colegios cuál va a ser la estrategia para educar el tema de sexualidad. Eso es una educación en sexual de manera integral, quiere decir que se enseñe temas de sexualidad desde primer grado de primaria hasta quinto de media, acorde a cada etapa del desarrollo. Obviamente, en primer grado de primaria no le vas a hablar de relaciones sexuales coitales como podrías hablarle de manera preventiva ya en secundaria, quinto o cuarto de media, ¿no? En primer grado de primaria le vas a hablar de repente las diferencias entre el hombre y la mujer, pene y vulva, etcétera, ¿no? Y las dudas que puedan traer. Eso es uno. Lo otro es quién se lo va a enseñar. Claro. Lamentablemente el tiempo no nos apremia mucho, pero sí es un tema importante y lo que necesitamos dar a los padres o transmitir a los padres de familia que por el por más pequeño detalle que puede mostrar su hijo en cambio del comportamiento, tiene que poner la campanita de alerta. Así ¿no? Entonces, de esa manera nosotros podemos prevenir dentro de la casa, tanto dentro de la casa como también en el colegio o en cualquier otro lugar, porque el día de hoy sus hijos están en los talleres vacacionales. Con eso nosotros vamos a ir a un corte y regresamos como todos los lunes al desnudo con Natalia Coudina, y agradezco a Cristian por esta entrevista, ¿no? Y más adelante también vas a estar con nosotros y tratar mucho más temas que son tan importantes para todos nuestros televidentes. Hasta el día lunes y regresamos con Buenas tardes, Perú.